Mi nombre es Lucía, tengo 37 años. Si me vieras por la calle, probablemente no pensarías nada fuera de lo común. Soy esa mujer que siempre va deprisa, con un traje sastre bien cortado, un maletín de piel y el teléfono pegado a la oreja. Durante los últimos 15 años, he construido una carrera de la nada, literalmente de las cenizas, hasta convertirme en una alta ejecutiva en uno de los bancos de inversión más importantes de Wall Street. Manejo portafolios que valen cientos de millones de dólares. Tomo decisiones que afectan a mercados. Vivo en un apartamento en Nueva York con vistas a Central Park, un lugar que la mayoría de la gente solo ve en las películas. Suena bien, ¿verdad? Es el sueño americano que te venden, logrado por una mexicana que no tenía nada. Pero déjame decirte algo, esta historia no es sobre mi éxito. No es sobre los rascacielos, ni sobre las cifras con 9 ceros, ni sobre los trajes caros. Esa es solo la armadura. Esta historia es sobre una casa. Una casa modesta, de un solo piso, con tejas rojas y un pequeño jardín, en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Una casa que compré con el sudor de mi frente, con cada noche que no dormí, con cada humillación que tragué, con cada bono que reinvertí. Una casa que compré como un regalo. Como una ofrenda de paz. Como un intento desesperado de comprar algo que nunca tuve. Es la historia de la casa de la que mis propios padres, Leticia y Martín, me echaron a patadas para dársela a mi hermana, Verónica. Para que entiendan la locura de todo esto, para que entiendan cómo llegamos a ese punto de quiebre, a esa noche de gritos y revelaciones, tengo que llevarlos al principio. Al mero principio. Mi origen, en esta familia, siempre fue complicado. Mis padres ahora rondan los 70 y tantos años. Cuando yo nací, ellos ya estaban en sus 40. Yo no fui planeada. Fui, como ellos decían, un accidente. O, para usar la palabra que mi madre prefería, una sorpresa. Y nunca lo dijo con una sonrisa. Mi hermana, Verónica, era la primogénita. La hija de oro. 10 años mayor que yo. Cuando yo llegué a este mundo, ella ya era una niña brillante de 10 años, el orgullo de la familia, con una pared llena de trofeos de debates y dieces en su boleta. Ella era su proyecto de vida perfecto. Y luego, llegué yo. La nota al pie de página. Mi madre, Leticia, me lo decía sin filtro. Irónicamente, no creo que lo hiciera con malicia. Para ella, era simplemente un hecho, tan obvio como decir que el cielo es azul. Recuerdo estar sentada en la cocina, tendría yo unos 8 años, mientras ella preparaba la cena. Yo trataba de contarle, emocionada, algo sobre un dibujo que había hecho en la escuela. Ella, sin mirarme, concentrada en picar la cebolla, soltó, ¡ay, Lucía! Ya teníamos a Verónica. Ella era más que suficiente. Esa frase. Ella era más que suficiente. Se convirtió en la banda sonora de mi infancia. No lo decía gritando, no lo decía con odio. Lo decía con un suspiro de cansancio, como quien habla del clima. Y eso, de alguna manera, lo hacía 1000 veces peor. Significaba que mi mera existencia era un excedente, un error de cálculo, una carga que no habían pedido. Yo era un plato extra en la mesa que no habían contemplado. Siendo completamente honesta, mi presencia en la casa de mis padres era casi testimonial. Yo dormía ahí, pero no vivía ahí. Mis verdaderos padres, en todo el sentido emocional y práctico de la palabra, fueron mis abuelos maternos, Felipe y Sara. Desde que tengo memoria, mi vida se regía por un ritual. Cada mañana, sin falta, a las 7:30, mis padres me subían al coche, a veces todavía en pijama, y me llevaban a casa de mis abuelos. El viaje era corto, 10, quizás 15 minutos en el tráfico de la mañana. Yo iba en el asiento trasero, en silencio. Sabía que no debía hacer ruido. Al llegar, mi padre, Martín, ni siquiera apagaba el motor. Se estacionaba en doble fila. Me bajaba él mismo, tocaba el timbre, y cuando mi abuelo Felipe abría la puerta, mi padre me daba un empujoncito hacia adelante y decía, casi siempre las mismas palabras, las recuerdo como si fuera ayer. Ustedes la querían, ¿no?
Pues ahí la tienen. Paso por ella en la noche. Y se iba. Sin un beso, sin un pórtate bien, sin un te quiero. Era una entrega. Un paquete que se deja en la dirección correcta. Pero en el momento en que esa puerta de madera pesada se cerraba, mi mundo cambiaba. La casa de mis abuelos olía a café de grano recién hecho, a libros viejos, a pan tostado con mantequilla y a la sopa de fideos que mi abuela Sara siempre tenía en la estufa, por si acaso. Era un hogar cálido, lleno de luz y risas silenciosas. Mis abuelos eran maestros jubilados. Eran la antítesis de mis padres. Mi abuela Sara había enseñado literatura en secundaria. Era una mujer de una paciencia infinita, con el cabello plateado siempre recogido en un chongo y una sonrisa que te reiniciaba el día. Se sentaba conmigo horas. Horas. Primero con libros para colorear, luego con mis tareas de la escuela. Me enseñó a leer antes de entrar al kinder. El conocimiento, Lucía, me decía, mientras me ayudaba a entender una ecuación, es lo único que absolutamente nadie puede quitarte. Ni el dinero, ni el tiempo, ni la gente. Métetelo bien en la cabeza. Ella también me enseñó a cocinar. Pero no como una obligación, como me pasaría después, sino como un acto de amor. Recuerdo pasar domingos enteros con ella preparando mole. El mole, mija, decía, es como la vida. Lleva muchos ingredientes, tiempo y paciencia. Si te apuras, lo echas a perder. Mi abuelo Felipe había sido profesor de matemáticas en la universidad. Un hombre brillante, callado, con unos ojos chispeantes detrás de unos lentes gruesos. Para él, el mundo era un conjunto de patrones y números. Y vio en mí algo que nadie más vio. Recuerdo una tarde, yo tendría 6 o 7 años. Estaba frustrada con una tarea. Mi abuelo me sentó en su estudio, un cuarto que olía a tabaco de pipa y papel. Sacó un frasco de vidrio lleno de monedas de 10 pesos y empezó a apilarlas sobre el escritorio. Mira, Lucía, me dijo. Esto es lo que tienes. Puso una pila de 10 monedas. Esto es el interés. Puso otra moneda encima de la pila. Si lo dejas, crece solo. Y así, con paciencia infinita y un frasco de monedas, me explicó el interés compuesto antes de que supiera atarme las agujetas. Al final de la lección, me miró fijamente y me dijo la frase que definiría mi futuro: recuerda esto siempre, mija, los números nunca mienten. La gente sí. La gente miente todo el tiempo, a veces sin querer. Pero los números siempre te dirán la verdad. En esa casa, yo no era un accidente. Era un proyecto. Era querida. Era el centro de su universo. Cada noche, cuando mi padre tocaba el claxon desde la calle, rara vez se bajaba del coche, el ritual se invertía. Mi abuela Sara me abrazaba fuerte, un abrazo que me tenía que durar 24 horas. Me apretaba y me decía al oído: eres lo mejor que nos ha pasado, Lucía. No lo olvides nunca. Era mi dosis de amor. Mi escudo para sobrevivir la noche. Regresar a mi casa cada noche era como cruzar a una dimensión gris. Si la casa de mis abuelos era un mundo en tecnicolor, la mía era en blanco y negro, y siempre en silencio. Mi hermana Verónica, para ese entonces, era una adolescente de 16 o 17 años. Estaba en la cima de su popularidad. Era guapa, era la capitana del equipo de debate, la del promedio perfecto, la presidenta de la sociedad de alumnos. Para ser justos, Verónica nunca fue activamente cruel conmigo. No me pegaba, no me insultaba. Simplemente, yo no existía para ella. Yo era como un mueble. Era menos importante que el teléfono. Podía estar yo en la sala, en el suelo, dibujando, y ella entraba, se tiraba en el sillón, y hablaba horas por teléfono sobre sus citas, sus amigas, los maestros, la universidad, y jamás cruzaba una mirada conmigo. Yo era aire. Un fantasma en mi propia casa. Pero si Verónica me ignoraba, mis padres la adoraban. La adoraban con una devoción casi religiosa. La vida de la familia giraba en torno a su agenda. Las paredes de la casa estaban tapizadas con sus diplomas, sus medallas, sus fotos con uniformes deportivos.
Era un santuario para Santa Verónica. Las conversaciones telefónicas de mi madre, Leticia, eran un monólogo sobre las grandezas de su hija. No sabes, comadre. Verónica sacó un 10 perfecto en física avanzada, la escuchaba presumir desde la cocina. Ganó el concurso estatal de oratoria. El discurso fue, ay, nos hizo llorar. Mis logros, en cambio, se perdían en el éter. Yo también ganaba concursos de matemáticas en la escuela, gracias a la tutela de mi abuelo. Cuando llegaba con mi diploma de primer lugar, mi madre lo tomaba, lo miraba por encima y decía, ah, qué bien, mija. Ponlo ahí. Y señalaba un rincón oscuro de la repisa, junto al cenicero. Ahí se acumulaban mis pequeños triunfos, juntando polvo. El contraste más doloroso, sin embargo, eran los eventos escolares. Mis padres no faltaron a una sola presentación de Verónica. Ni una. Debates, partidos de voleibol, ceremonias de premios. Siempre estaban ahí, en primera fila, con la cámara. Recuerdo, como si fuera una quemadura, mi primer recital de piano. Tenía 9 años. Había practicado la misma pieza de Mozart durante 6 meses, hasta que me dolían los dedos. Estaba tan nerviosa que sentía náuseas. Mis abuelos, Felipe y Sara, llegaron 1 hora antes para tomar el mejor lugar. Estaban en primera fila, con una cámara de video gigante que apenas sabían usar. Cuando la maestra dijo mi nombre, busqué con la mirada. Vi a mis abuelos sonriendo y aplaudiendo como locos antes de que tocara la primera nota. Pero los 2 asientos junto a ellos, los 2 asientos que habían guardado, estaban vacíos. Toqué la pieza. Toqué perfecto. Sin un solo error. Al final, el aplauso. Bajé del escenario, temblando. Esa noche, cuando llegué a casa, mi madre estaba en el teléfono, riendo. No sabes qué maravilla. Verónica estuvo espectacular en el debate. Ganaron. Claro que fuimos. ¿Cómo íbamos a faltar? Cuando colgaron, tímidamente le pregunté por qué no habían ido. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Teníamos que llevar a tu hermana al concurso de ciencias, Lucía. Entiende, lo de ella era importante. Lo de ella era importante. Lo mío, no. Esa fue la lección. El tiempo pasó, y Verónica, como era de esperarse, entró a la mejor universidad del país, con beca completa. El orgullo de la familia. Hubo una fiesta. Se fue a vivir a los dormitorios de la universidad. La casa se sintió vacía sin su presencia, para mis padres. Para mí, no una parte ingenua de mí, la niña de 14 años que yo era entonces, pensó, ahora sí. Ahora que la hija perfecta no está, quizás por fin me vean. Ahora soy la única hija en casa. Qué tonta fui. Qué ilusa. No pasaron ni 2 semanas de la partida de Verónica cuando mi madre me llamó a la cocina un martes por la tarde, justo cuando llegaba de la secundaria. Había un calendario pegado en el refrigerador, con una lista de tareas escritas con su letra impecable. No eran mis tareas. Ahora que tu hermana no está, me dijo, con la misma naturalidad con la que se pide la sal, alguien tiene que hacer sus labores. Y ya estás grandecita. Las labores de Verónica no eran pocas. Pero ahora, no solo tenía que hacer mis tareas, que ya hacía, sino que heredé todas las de ella. A los 14 años, me convertí, en efecto, en la sirvienta de tiempo completo de la casa. Mi vida se convirtió en una rutina infernal. Mi día empezaba a las 5:30 de la mañana. Me levantaba a oscuras, de puntillas para no hacer ruido. Ponía el café. Hacía el desayuno para mis padres, huevos revueltos para mi papá, fruta picada para mi mamá. Preparaba sus loncheras para que se las llevaran al trabajo. Todo en silencio. Luego, corría a bañarme y me iba a la escuela. Regresaba a las 3 de la tarde y empezaba la segunda jornada. Lavar los platos del desayuno. Sacar la ropa sucia. Poner la lavadora. Tender la ropa que se había lavado en la mañana. Sacudir los muebles. Trapear la cocina. Y, lo peor de todo, empezar a preparar la cena.
Mi madre dejaba una nota: hoy haz pollo con mole. O descongela la carne para milanesas. A las 7 de la noche, cuando mis padres llegaban cansados del trabajo, la cena tenía que estar caliente y servida en la mesa. Comíamos casi en silencio, ellos veían las noticias, y en cuanto terminaban, yo tenía que levantar los platos y fregar la cocina, mientras ellos se iban a descansar. Me sentía como la Cenicienta. Pero sabía que no había príncipe. Solo había tarea de matemáticas esperándome a las 10 de la noche. Si alguna vez me quejaba, si alguna vez me veían cansada o dudando, la respuesta de mi padre era inmediata y cortante: vives aquí, comes aquí. Tienes que contribuir, Lucía. Tu hermana Verónica siempre hizo su parte sin quejarse. Claro que Verónica hacía su parte. Pero la hacía con gusto, porque cada que lavaba un plato, mi madre la cubría de elogios. ¡Qué hija tan hacendosa! ¡Qué buena vas a ser para el matrimonio! A mí, nadie me decía nada. Solo se esperaba que lo hiciera. Si no lo hacía, había castigo. Si lo hacía, había silencio. Mientras tanto, yo seguía esforzándome en la escuela. Era mi única vía de escape. Era mi rebelión silenciosa. Mantenía calificaciones perfectas. Las matemáticas y la economía eran mi refugio. Eran un mundo de lógica y reglas claras, donde 2 más 2 siempre eran 4. Mi abuelo Felipe seguía dándome tutorías avanzadas los fines de semana. Tienes un don, Lucía, me decía, con orgullo en los ojos. Tienes una mente para esto. No dejes que nadie, te diga lo contrario. Yo soñaba con la universidad. Soñaba con irme lejos. Soñaba con un lugar donde yo no fuera la sirvienta, donde yo no fuera la sombra de mi hermana. Soñaba con ser, simplemente, Lucía. Justo cuando yo estaba por entrar a mi último año de preparatoria, ahogada entre exámenes de admisión, tareas domésticas y sueños de libertad, Verónica soltó la gran noticia. Llegó un domingo a la casa, radiante, del brazo de un tipo alto y bien vestido llamado César. Verónica, recién graduada de la universidad, ya tenía un trabajo prometedor en marketing y un prometido perfecto que venía de una buena familia. Mamá, papá. Nos vamos a casar, anunció Verónica, mostrando un anillo de diamante que brillaba más que mis esperanzas. La reacción de mis padres fue explosiva. Mi madre soltó un grito de alegría que creo que se escuchó en toda la colonia. Mi padre corrió por la botella de tequila especial que guardaba para grandes ocasiones. Lloraban de felicidad. Claro que sí, mi reina, gritó mi madre, Leticia, abrazando a Verónica. Y vamos a pagar todo. Absolutamente todo. La boda de nuestra primogénita tiene que ser la mejor boda que esta ciudad haya visto. Y cuando dijeron todo, lo decían en serio. Los siguientes 6 meses, mi casa se convirtió en una oficina de planeación de bodas. Yo, por supuesto, pasé de ser la sirvienta a ser la asistente sin paga de la planeadora de bodas, mi madre. Mi vida era un torbellino de listas de invitados, pruebas de menú, muestras de telas para los manteles y catálogos de flores exóticas. El dinero fluía como agua. No había límite. El vestido de Verónica fue traído de importación, de un diseñador español. La recepción fue en el salón más lujoso de la ciudad, uno que tenía candelabros de cristal y alfombra roja. Hubo una banda en vivo, no un DJ. Hubo fuegos artificiales. Y hubo una fuente de champaña que, estoy segura, costó más de lo que mis padres ganaban en un año. Mis padres, que siempre se quejaban de dinero, que contaban cada centavo del gasto de la casa, que me hacían apuntar en una libreta si tomaba un refresco de la tienda. De repente tenían fondos ilimitados para la niña de sus ojos. Recuerdo haberle preguntado a mi padre sobre el costo, mi curiosidad de futura financiera salió a flote. Él, por primera vez, me sonrió con orgullo genuino. Tu hermana se lo merece todo, Lucía. Todo. Hemos ahorrado toda la vida para este momento. Toda la vida. Mis abuelos, Felipe y Sara, asistieron a la boda. Se veían elegantes, pero fuera de lugar. Se sentaron en una mesa en la esquina, visiblemente incómodos con tanto derroche y tanta gente presumiendo.
Vi a mi abuelo Felipe negar con la cabeza cuando vio la fuente de champaña. Más tarde, escuché a mi abuela Sara murmurarle: Felipe, esa escultura de hielo que se está derritiendo cuesta lo mismo que un semestre de universidad. Ellos ya sabían lo que se venía. Yo, en mi inocencia, todavía no. Para mí, solo era un espectáculo caro que me había costado muchas horas de sueño extra ayudando a doblar servilletas y escribir direcciones en sobres elegantes. Unas semanas después de la boda, la euforia había bajado. Los ecos de la fiesta se habían apagado. Las cuentas, supongo, habían empezado a llegar. Yo estaba en la recta final de la preparatoria, presentando mis exámenes finales. Era un martes por la noche. La hora de la cena. El olor a pollo rostizado, comprado, porque mi madre estaba agotada por la boda, llenaba la cocina. Yo había pasado la tarde anterior preparando una pequeña sorpresa. Estaba nerviosa, pero también, estúpidamente, emocionada. Había recibido mis cartas de aceptación. No solo de una, sino de 3 prestigiosas universidades de negocios. Una en Monterrey, otra en la Ciudad de México, y la joya de la corona, una muy importante en Nueva York, que me ofrecía una beca parcial por mis calificaciones. Sabía que mis padres estaban gastados por la boda. Lo sabía. Así que no solo iba a pedirles dinero. Había hecho lo que mejor sabía hacer, había preparado una presentación. En mi mochila, tenía una carpeta con un archivo de PowerPoint impreso. Tenía gráficas de pastel, proyecciones de costos, el monto exacto de la beca y un plan de pagos detallado. Quería demostrarles, con números, porque los números no mienten, que yo era una buena inversión. Quería que vieran mi potencial. Puse las cartas sobre la mesa, junto a sus platos. Mamá, papá, tengo buenas noticias, dije, con la voz temblándome un poco. Mi padre tomó la primera carta. La abrió con desinterés. Mi madre abrió otra. Sus caras no mostraron nada. Solo masticaban. Y, dijo mi padre, limpiándose la boca. Entré. Entré a todas. Y la de Nueva York, me dieron una beca parcial. Hice los números, miren, saqué mis hojas. Solo necesito ayuda con el resto de la colegiatura y los gastos de manutención. Hice una presentación, calculé el retorno de inversión. Antes de que pudiera poner la primera hoja sobre la mesa, mi madre, Leticia, soltó el tenedor. Hizo un ruido seco contra el plato. «Qué bien», dijo, sin mirarme. Siguió comiendo. «Pero no hay dinero». Me quedé helada. El corazón se me detuvo. «¿Qué?» Pero hice un plan. «Podemos pedir un préstamo, yo trabajo». «No hay dinero», Lucía, repitió mi padre, esta vez más firme, como si yo fuera una tonta. «No entendiste». Pero ustedes pagaron la universidad de Verónica, y la boda». Las palabras salían de mi boca como un susurro, se sentían amargas. Fue entonces cuando mi madre levantó la vista. Su mirada era fría, una que yo no había visto antes. Era una mirada de fastidio. «Eso fue diferente», dijo, con una calma que me heló la sangre. «¿Diferente? ¿Cómo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Nosotros vimos potencial en tu hermana», soltó. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el ruido de la televisión, ni los coches en la calle. Solo esas palabras, rebotando en mi cabeza. «Vimos potencial en tu hermana». Lo que significaba que en mí, no veían nada. Ni las calificaciones perfectas, ni los concursos ganados, ni la presentación de PowerPoint. Nada. Mi padre, Martín, remató. Él siempre era el que daba el golpe final. Gastamos todos nuestros ahorros, y hasta pedimos un préstamo, para la boda de Verónica. Estamos en números rojos. No hay nada. Absolutamente nada para tu universidad. Me miró, como si yo fuera la culpable de su situación financiera. Si tanto quieres ir, consigue un trabajo. Pide un préstamo estudiantil. Es lo que hacen los adultos responsables. Sentí que el suelo desaparecía. Me levanté de la mesa. Por primera vez en mi vida,
no pedí permiso. Por primera vez en mi vida, no recogí los platos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Salí de esa casa, corrí las 3 cuadras hasta la casa de mis abuelos, y toqué la puerta, ahogándome en lágrimas, con el sabor del pollo rostizado y la humillación en la boca. No sabía que esa sería la última vez que saldría de esa casa siendo una niña. Llegué a la puerta de mis abuelos hecha un mar de lágrimas. No podía ni hablar. Mi abuela Sara me abrió y no necesitó preguntar nada. Me abrazó, me metió a la casa, me sentó en el sofá de la sala y me trajo un té de manzanilla con miel. Me abrazó y me dejó llorar en su hombro mientras mi abuelo Felipe nos miraba desde el marco de la puerta de su estudio, con una expresión seria, casi sombría, que rara vez le veía. Cuando por fin pude hablar, entre sollozos, les conté todo. La presentación de PowerPoint que nunca mostré. Las palabras exactas de mi madre: vimos potencial en tu hermana. El rechazo absoluto. La sugerencia de mi padre de que me endeudara. Mis abuelos se miraron. No fue una mirada de sorpresa. Fue una mirada corta, pero cargada de significado. De resignación, de tristeza y de confirmación. Sabíamos que este día llegaría, dijo mi abuelo Felipe, con una voz tranquila pero dura. Se metió a su estudio y regresó con una carpeta vieja, de color beige, atada con un listón que alguna vez fue blanco. La puso sobre la mesa de centro frente a mí. Olía a papel viejo y aguardado. ¿Qué es esto?, pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Es tu futuro, Lucía, dijo mi abuela Sara, sentándose a mi lado y acariciando mi cabello. Mi abuelo abrió la carpeta. Estaba llena de estados de cuenta bancarios. Uno tras otro, con fechas que se remontaban a 18 años atrás, al mes de mi nacimiento. El día que naciste, empezó mi abuelo, el día que tus padres te trajeron aquí por primera vez como un paquete, supimos que tendríamos que intervenir. Vimos la mirada en los ojos de tu madre. Vimos cómo miraban a Verónica y cómo te miraban a ti. Mi abuela continuó, así que abrimos esta cuenta. Es un fondo universitario. Hemos depositado dinero ahí cada mes, sin falta, durante 18 años. No es mucho cada mes, pero somos maestros, mija. Sabemos el poder del interés compuesto. Miré los números en la última hoja. No podía creerlo. No solo era suficiente. Era más que suficiente. No solo para la Universidad de Nueva York, cubría la colegiatura que la beca no cubría, sino también mis gastos de manutención, mis libros y mi vuelo. Es tuyo, Lucía, dijo mi abuelo, poniendo su mano sobre la mía. Ve y cómete el mundo. Ve y demuéstrales de que estás hecha. No por ellos. Por ti. Esa noche, no regresé a casa de mis padres. Solo llamé para decir que me quedaría con mis abuelos. La respuesta de mi madre fue un simple, bueno. Como quieras. Ni siquiera preguntó por qué. A la mañana siguiente, fui a esa casa por última vez. Eran las 10 de la mañana, no había nadie. Empaqué mis cosas, mi ropa, mis pocos libros, y el diploma del concurso de matemáticas que mi madre había arrumbado. Dejé la casa en silencio. Un mes después, estaba en un avión, cruzando el país, rumbo a Nueva York. Iba a estudiar finanzas. Y por primera vez en mi vida, a mis 18 años, sentía que mi vida, por fin, me pertenecía. Nueva York fue un shock. Un shock cultural, climático y emocional. Venir de un barrio tranquilo de la Ciudad de México a la jungla de asfalto, donde nadie te da los buenos días y el invierno se siente como navajas en la cara, fue abrumador. Pero yo no estaba ahí de vacaciones. Me sumergí en los estudios como una náufraga aferrándose a una tabla. Mientras mis compañeros de dormitorio, hijos de familias ricas de la costa este, se iban de fiesta, yo estaba en la biblioteca. Me convertí en una sombra entre los estantes, devorando libros de economía, finanzas corporativas, análisis de riesgo y derivados. Cada A que obtenía, cada examen que pasaba con honores, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Pero no fue fácil. Sería mentira decir que solo por estudiar triunfé.
Durante mucho tiempo, luché con un síndrome del impostor que me carcomía. A pesar de mis buenas notas, en el fondo de mi mente, la voz de mi madre resonaba: no vimos potencial en ti. Me sentía como un fraude. Una niña pobre de México jugando a ser una experta en finanzas, esperando que en cualquier momento un profesor o un jefe se diera cuenta de que yo no pertenecía ahí. Me gradué con los más altos honores y, contra todo pronóstico, conseguí una pasantía en un banco de inversión. El trabajo era brutal. Jornadas de 16, a veces 18 horas. Dormir bajo el escritorio era una realidad, no una broma. La competencia era feroz. Pero yo estaba acostumbrada a la adversidad. Yo había sido sirvienta en mi propia casa. Nada de lo que estos niños ricos de Harvard podían hacer me asustaba. 5 años después de graduarme, ya no era una interna. Me había abierto paso a codazos, con trabajo duro y con la lógica implacable que mi abuelo me enseñó. A los 30, ya era vicepresidenta. Mi especialidad, análisis de riesgo. Irónicamente, mi vida había sido el campo de entrenamiento perfecto para ello. Yo sabía identificar un mal trato a kilómetros de distancia. Recuerdo un proyecto en particular. Una crisis financiera amenazaba con hundir a uno de nuestros clientes más grandes. El pánico era total en la oficina. Todos corrían en círculos, gritando cifras, culpando a otros. Era el caos. Esa noche, mientras todos se iban a beber para lidiar con el estrés, me encerré en mi oficina. Eran las 10 de la noche. Recordé a mi abuelo Felipe y sus monedas. Los números no mienten, Lucía. La gente sí. La gente entra en pánico. Abrí una hoja de cálculo y empecé desde cero. Ignoré el ruido, ignoré el pánico, y me concentré en los datos puros. Pasé toda la noche, con 5 tazas de café, trazando líneas, buscando patrones. Y a las 4 de la mañana, ahí estaba. Un patrón que nadie había visto. Una anomalía en los datos. Una salida. A las 8 de la mañana, en la junta de emergencia, presenté mi análisis. Salvé al cliente. Salvé millones de dólares. Y eso me consolidó. 15 años después de haber llegado a esa ciudad sin nada más que una maleta y el fondo de mis abuelos, yo era una alta ejecutiva en Wall Street. Tenía mi propio apartamento, un portafolio de inversiones sólido, y una vida que la niña de 14 años que cocinaba para sus padres jamás habría podido imaginar. Mientras mi carrera despegaba como un cohete, la de Verónica, la hija con potencial, la del vestido de novia de diseñador, se estrellaba estrepitosamente. Mantuve el contacto, pero de forma muy limitada. Hablaba con mis abuelos cada domingo por teléfono, sin falta. Ellos eran mi ancla. A través de ellos, me enteraba de las noticias de la familia que había dejado atrás. Mis padres me llamaban quizás en Navidad, si acaso. Verónica y su esposo, César, eran un desastre financiero. Aparentemente, el trabajo prometedor en marketing de Verónica no lo era tanto. Y César, bueno, César era bueno para gastar, para aparentar, pero no para ganar. Intentó 3 negocios diferentes, un restaurante de comida fusión, una importadora de vinos, y no sé qué de criptomonedas. Los 3 quebraron espectacularmente. Mis padres, por supuesto, seguían financiando su estilo de vida. Verónica era su niña de oro, y no podían aceptar que su inversión había fallado. Recuerdo una llamada con mi abuela Sara que me dejó helada. Yo estaba en mi oficina, viendo las luces de Manhattan. Tu madre está muy angustiada, mija, me dijo, con su voz dulce pero preocupada. ¿Qué pasó, abue? ¿Estás bien? Yo sí, pero tu madre. Leticia. Ay, mija. Es que tu hermana y el inútil de su marido no pueden pagar la renta del departamento de lujo donde viven en Polanco. Y tu madre acaba de vaciar su fondo de retiro. Todo. Se lo dio a Verónica para que pagaran sus deudas. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Y la jubilación de mi papá? Tu padre está igual de ciego. No saben decirle, no, a Verónica.
Es como si estuvieran hipnotizados por ella. Tu madre me dijo, ay, mamá, es que los niños. Y yo le dije, Leticia, ese es tu futuro. Tu vejez. Pero no me escuchó. La situación empeoró. Verónica y César tuvieron gemelos. Dos niños adorables, dos niños inocentes que tuvieron la mala suerte de nacer en medio de ese caos. Poco después, la bomba final, con dos hijos, sin trabajo estable, sin ahorros y sin el fondo de retiro de mi madre para saquear, Verónica, César y los gemelos, tuvieron que hacer las maletas, tragarse su orgullo, y regresar a la casa de mis padres. La misma casa de la que yo había huido. La hija de oro, la del potencial, regresaba al nido, fracasada y con 4 bocas más que alimentar. La ironía era casi poética. La vida tiene una forma muy cruel de equilibrar las cosas. Justo cuando estaba en la cima de mi carrera, habiendo asegurado un bono que cambiaría mi vida, recibí la llamada. Era mi madre. Su voz, usualmente plana o irritada cuando hablaba conmigo, estaba rota. Histérica. Lucía, es tu abuelo. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó, mamá? Tu abuelo, estábamos hablando por teléfono, y ay, Dios, se cayó. Mi abuelo Felipe, mi mentor, mi roca, mi verdadero padre, había sufrido un ataque al corazón fulminante mientras leía el periódico en su jardín. Murió antes de que llegara la ambulancia. El mundo se me vino abajo. No recuerdo cómo colgué. No recuerdo cómo le dije a mi asistente que cancelara todo. Solo sé que una hora después estaba en el JFK, con los ojos hinchados, tomando el primer vuelo a Ciudad de México. Llegué al funeral como un fantasma. Estaba ahí físicamente, pero mi mente estaba en blanco. El olor a lirios y a café de velorio me revolvía el estómago. Vi a mis padres, se veían viejos. Vi a Verónica y a sus hijos, que correteaban sin entender la gravedad del momento. Lo peor, lo que me rompió por completo, fue ver a mi abuela Sara. Estaba vacía. Más de 50 años de matrimonio, de complicidad, de amor puro. Verla sentada junto al ataúd de caoba, perdida, con la mirada fija, fue un dolor que no puedo describir. Me quedé en México 2 semanas, arreglando papeles, sosteniendo la mano de mi abuela, que apenas si hablaba. Regresé a Nueva York, pero algo se había roto. La luz de mi vida se había atenuado. Y la tragedia no había terminado. Mi abuela Sara, simplemente, no pudo seguir sin él. Su salud, siempre robusta, se deterioró a una velocidad aterradora. Dejó de comer. Dejó de hablar. Los doctores dijeron que era depresión severa, pero yo sabía la verdad, se estaba muriendo de tristeza. Menos de 2 meses después de la muerte de mi abuelo, mi abuela Sara se fue con él. Se durmió y no despertó. Volví a volar a México. Esta vez, el dolor era absoluto. Estaba huérfana. Las 2 personas que me habían amado incondicionalmente, que habían creído en mí, se habían ido. Fue en el funeral de mi abuela donde ocurrió algo extraño. Mientras yo estaba en la funeraria, tratando de decidir entre 2 tipos de ataúdes, sintiéndome la persona más sola del mundo, mi madre, Leticia, se acercó. Se veía vieja. Más vieja de lo que recordaba. Cansada. Estamos en problemas financieros, hija, me soltó de la nada, mientras veíamos las flores. Con Verónica y los niños en casa, la pensión de tu papá no alcanza, apenas nos da. Fue la primera vez en mi vida que me hablaba como una adulta, como una igual. ¿Necesitas ayuda con los arreglos del funeral?, me preguntó, con una voz genuinamente preocupada. Yo estaba tan rota por el dolor, tan confundida, tan desesperada por una conexión humana, que solo asentí. Sí, mamá. Por favor. En ese momento, en medio de mi peor dolor, una pequeña y estúpida semilla de esperanza se plantó en mí. Quizás ahora, sin mis abuelos, mis padres por fin me verían. Una semana después de enterrar a mi abuela, nos citaron para la lectura del testamento. La oficina del licenciado Rivas, el notario de mis abuelos de toda la vida, era un lugar solemne, en un edificio antiguo del centro.
Olía a caoba, a libros de derecho con lomos de piel y a polvo. Ahí estábamos todos. Era un déjà vu de todas nuestras cenas familiares. Yo, sentada en una silla incómoda de madera, sintiéndome pequeña, sintiéndome fuera de lugar. Y frente a mí, en un sofá de piel que se veía demasiado grande, estaba el Frente Unido, mi madre Leticia, mi padre Martín, mi hermana Verónica y su esposo César. La tensión era palpable. Verónica y César se veían ansiosos, se susurraban cosas. No trataban de ocultar su codicia. Mis padres se veían, expectantes. Seguramente asumían que, siendo yo la hija ausente y Verónica la hija presente que ahora vivía con ellos, todo iría para ella. O para ellos. El licenciado Rivas se ajustó los lentes. Carraspeó. Empezó a leer en un tono monótono. El lenguaje legal era denso: legados, albaceas, bienes inmuebles. Hasta que llegó a la parte medular. En cuanto a la propiedad ubicada en la calle de Maple número 1542, leyó, refiriéndose a la casa de mis abuelos, la casa donde yo había crecido. Y el contenido de la cuenta de inversión número 749B en el Banco Nacional. Verónica se inclinó hacia adelante. Se legan en su totalidad, libres de gravámenes, a nuestra amada nieta, Lucía Pérez. Hubo un silencio. Un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Escuché el susurro de Verónica: ¿qué? La cara de mi madre se puso pálida. César miró a Verónica como si le hubieran dado una bofetada. El licenciado Rivas carraspeó y continuó, sin inmutarse. El monto total de la cuenta de inversión, a la fecha de cierre de ayer, asciende a $150,000 americanos. Imposible, gritó Verónica, poniéndose de pie. Eso es un error. Nosotros los cuidamos. Vivíamos más cerca. Verónica, siéntate, siseó César, jalándola del brazo para sentarla. Pero el licenciado Rivas no había terminado. Adicionalmente, dijo, levantando una hoja separada, un anexo. El señor Felipe Henderson dejó una nota personal adjunta al testamento, dirigida a su hija, la señora Leticia. Miró a mi madre por encima de los lentes. La nota es de carácter personal, pero debe ser leída como parte del acta. Dice así. Carraspeó de nuevo. Te recordamos, Leticia, que en el año de 1998, cuando tú y Martín estaban ahogados en deudas por malas inversiones, mi esposa Sara y yo les dimos, en vida, la suma de $200,000 para solventar su situación. Habiendo respetado su necesidad en aquel entonces, y habiéndoles dado su parte, esperamos que ustedes respeten nuestra decisión final hoy. La cara de mi madre pasó de pálida a roja, y luego a un blanco cenizo. $200,000. Justo el año en que yo entraba a la preparatoria. Justo antes de la boda de Verónica. De eso no me habían contado nada. Mis padres no solo le habían dado todo a Verónica, también habían recibido su propia herencia por adelantado de mis abuelos. La habían despilfarrado. Y aún así, se atrevieron a negarme la universidad. Se atrevieron a decirme que no había dinero. La verdad completa y absoluta, acababa de explotar en esa pequeña oficina. Y yo, por fin, entendí todo. No era olvido. Era malicia. Vaya. Qué fuerte, ¿no? Si ustedes, como yo, están sintiendo el coraje y la frustración de Lucía, háganmelo saber. Querida audiencia, si esta historia les está llegando, por favor, regálenle un like a este video. No saben cuánto ayuda al canal. Suscríbanse y activen la campanita si no lo han hecho. Y quiero saber desde dónde me escuchan. Dejen un comentario con el nombre de la ciudad o el país desde donde están viendo esto. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. De verdad, gracias por su apoyo. Sigamos con la historia. Salimos de la oficina del licenciado Rivas en completo silencio. Yo estaba en shock. Estaba temblando. Procesando la doble revelación, la herencia y la traición de los $200,000.
Apenas había puesto un pie en el estacionamiento, bajo el sol gris de la Ciudad de México, cuando los cuatro me rodearon. Como lobos. Lucía, hija, tenemos que hablar, empezó mi madre, Leticia, con una voz melosa, una voz que nunca usaba conmigo. Trató de tomarme del brazo. Me zafé. No me digas, hija, ahora, mamá. $200,000? ¿En serio? Eso fue hace mucho tiempo, Lucía, dijo mi padre, Martín, tratando de sonar razonable. Eran otros tiempos. Eran deudas. Tu abuelo entendió. Ahora la situación es diferente. Lucía, por favor, intervino Verónica, y para mi sorpresa, tenía lágrimas reales en los ojos. O al menos, parecían reales. Qué bien sabe llorar. Estamos desesperados. De verdad. Vivimos 5 personas en 2 cuartos. Mis hijos no tienen dónde jugar. Se están enfermando. Tú no necesitas esa casa, tú vives en Nueva York, ganas en dólares. Por favor, danos la casa. Es lo menos que puedes hacer por tu familia. Mi familia, me reí, pero sonó más como un sollozo ahogado. La familia que me dijo que no veía potencial en mí. La familia que recibió $200,000 y aún así me dijo que me fuera a pedir un préstamo estudiantil. Se quedaron callados. Sabían que los tenía. Pero entonces, vi algo que me desarmó. Vi a mis padres. No a los monstruos que me habían rechazado, sino a 2 ancianos. Viejos, cansados, derrotados. Se veían frágiles. Vi a mi hermana, la hija de oro, reducida a una mujer demacrada, suplicando. Vi a la familia que, a pesar de todo, era mi familia. Y mi dilema era real, yo no quería la casa de mis abuelos. Estaba lejos de mi vida en Nueva York. Y, sinceramente, dolía demasiado. Cada rincón me recordaba a ellos, y el dolor era fresco. Y entonces, en ese momento de debilidad, de dolor, de luto, y con esa estúpida y eterna necesidad de aprobación, tuve la peor idea de mi vida. Una parte de mí, la ejecutiva de Wall Street, la analista de riesgos, me gritaba, no. Es un maltrato. Es un activo tóxico. Sabía que estaba tratando con clientes morosos, con gente que no pagaba sus deudas emocionales. Pero la otra parte, la niña de 8 años que todavía quería que sus papás la quisieran, la que quería que la invitaran al recital, tomó el control. Una parte de mí sabía que era un error. No estaba dando un regalo. Estaba tratando de comprar algo. Estaba tratando de pagar por la aprobación que nunca tuve. Y estaba a punto de pagar un sobreprecio. Respiré hondo. No les daré la casa de mis abuelos, dije. Vi cómo se les caía la cara. Verónica apretó los labios. Voy a venderla, continué. Y con ese dinero, y con dinero de mis propios ahorros, les voy a comprar una casa nueva. La reacción fue instantánea. Fue como si hubiera dicho las palabras mágicas. Mi madre soltó un chillido y me abrazó. Un abrazo real, que me sacó el aire. Sabía que no eras tan cruel. Sabía que en el fondo nos querías. Mi padre me dio una palmada en la espalda, sus ojos brillaban de alivio. ¿O era codicia? Esa es mi hija. Pragmática. Verónica lloraba, diciendo gracias, hermanita, gracias, salvaste a mis hijos. Te lo juro, te lo vamos a pagar. Spoiler, nunca lo tuvieron en mente. Me sentí bien. Por primera vez en mi vida, yo era la heroína. Yo era la salvadora. Yo era la que tenía el poder. Yo era la hija con potencial. Qué adictivo y qué peligroso es ese sentimiento. Me tomé 2 semanas más en México. Esas 2 semanas fueron serials. Fue lo más cercano a una familia feliz que jamás tuve. Me dediqué a buscar casas con ellos. ¿Qué tal está con alberca?, sugería Verónica, viendo un anuncio en una zona carísima. No, decía yo, firme, con mi voz de ejecutiva. Necesitan algo práctico. De un solo piso. Cerca de un hospital. Fácil de mantener.
Finalmente, encontré la casa perfecta. Una casa estilo rancho, de un solo piso, en un fraccionamiento cerrado y tranquilo. Tenía 3 recámaras, 2 baños, y un jardín pequeño pero bonito, con pasto, justo lo que los hijos de Verónica necesitaban para jugar. Sin escaleras, perfecta para la edad de mis padres. Ellos estaban fascinados. Mi madre lloraba de felicidad, esta vez parecían lágrimas reales. Es perfecta, Lucía. Más de lo que soñamos. Fui al banco. Hice la transferencia. Vendí la casa de mis abuelos, con un nudo en la garganta, y puse el resto, una suma considerable, de mi propio bolsillo. Pagué la casa de contado. El día de la firma, el notario me preguntó, ¿a nombre de quién quedará la escritura, señorita? Mis padres y Verónica me miraron. Contuvieron la respiración. A mi nombre, dije, con calma. Lucía Pérez. Hubo un silencio incómodo. Es solo, por trámites, mentí, y que bien mentí. Es más fácil si yo firmo todo, ya que yo estoy pagando desde el extranjero. Es por cuestiones fiscales. Mi padre, Martín, fue el primero en reaccionar. Claro, claro. Perfecto. Qué eficiente, mija. Siempre pensando en todo. Salimos de la notaría. Les di las llaves. Esa tarde, en la nueva casa vacía, que olía a pintura fresca, mi padre me abrazó. Haremos una gran fiesta de inauguración, Lucía. La mejor fiesta. Para celebrar la casa nueva. Y para celebrarte a ti, hija. Tú te encargas de todo, nos salvaste. Mi corazón dio un brinco. ¿Celebrarme a mí? Sí, papá, dije, sonriendo, sintiendo que por fin lo había logrado. Me encantaría. Mi plan era simple, durante esa fiesta, enfrente de todos sus amigos, de toda la familia, les entregaría los papeles de la casa. Sería el gran gesto. La reconciliación final. El cierre de mi infancia dolorosa. Regresé a Nueva York esa semana, sintiéndome en paz. Por primera vez, sentía que tenía una familia. Pasó una semana. Luego 2. Estaba hundida en el trabajo, cerrando el trimestre. Era un infierno de números y proyecciones. Pero cada noche, revisaba mi teléfono, esperando la llamada. Lucía, la fiesta es en 2 sábados. No recibí ninguna llamada. A la tercera semana, decidí llamar yo. Mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo con la casa nueva? Ay, hija, contestó Leticia, con una voz extrañamente alegre, casi eufórica. Felices. Estamos felices. No sabes qué bien dormimos. El colchón nuevo es una maravilla. ¿Y el jardín? Ay, el jardín. Qué bueno, mamá. Me da tanto gusto. Oye, ¿y la fiesta de inauguración que dijo mi papá? Hubo una pausa corta. Casi imperceptible, pero para mí, una analista de riesgos, fue una bandera roja. Ah, sí, eso. Pues, ay, hija. Con la mudanza ha sido un caos, mija. Tú sabes, estas cosas llevan tiempo. Apenas estamos desempacando las cajas de Verónica. Son tantas. Oh, claro. Entiendo. Bueno, pero avísenme con tiempo, ¿sí? Para comprar mi boleto de avión, dije. Claro que sí, mija. ¿Cómo crees? Tú serás la primera en saber. No te preocupes. Besos. Y colgó. Colgué. Pero algo no se sentía bien. Esa pausa. Ese llevan tiempo. Ese las cajas de Verónica. Dejé pasar otra semana. Era martes. Volví a llamar. Esta vez contestó mi padre. Papá. ¿Cómo va todo? Lucía. Qué gusto. Pues aquí, disfrutando del jardín. Una belleza. Nunca habíamos tenido un jardín así. Me alegra, papá. Oye, te llamaba por la fiesta, ¿ya tienen fecha? Ah, sí, la fiesta. Estamos en eso,
mija. Tu madre quiere que todo quede perfecto, ya la conoces. Quiere invitar a toda la familia. En cuanto tengamos una fecha, te marcamos. No te apures. Ok, bueno. Avísenme. Colgué. La vieja sensación de frío en el estómago estaba de vuelta. La misma que sentía en mi recital de piano. La sensación de ser la otra. La que se queda fuera. La que no es invitada. ¿Por qué sentía que me estaban dando largas? Era la casa que yo había pagado. Se suponía que la fiesta era para mí. Traté de desechar el sentimiento. Estás paranoica, Lucía, me dije a mí misma. Estás estresada por el trabajo. Están viejos. Están ocupados con la mudanza. Dales tiempo. Pero esa voz interna, esa voz fría que había aprendido a la mala a no confiar, la voz que había sobrevivido a Wall Street, me decía que algo estaba muy, muy mal. La ansiedad no me dejó en paz. Pasaron otros 3 días. Era un jueves por la noche. Eran las 11, y yo seguía en mi apartamento en Nueva York, revisando unos reportes que no me interesaban. Mi mente estaba en México. Esa sensación de que me estaban mintiendo era tan fuerte, tan palpable, que no podía concentrarme. Hice algo que rara vez hacía. Abrí Facebook. Yo no era amiga de mi hermana Verónica en Facebook. Nuestra relación nunca llegó a ese nivel de cordialidad. Pero su perfil era público. Siempre lo había sido. Verónica necesitaba que el mundo viera su vida perfecta. Tecleé su nombre, Verónica Pérez de, apellido de César. Y ahí estaba. Su foto de perfil era nueva. Era ella, sonriendo, con sus hijos, en el jardín de la casa nueva. El pasto se veía verde. Se veían felices. Y la publicación más reciente, de hacía apenas 3 horas, me quitó el aliento. Era una foto. Una foto de una invitación digital, con flores rosas y letras doradas. Decía, gran fiesta de inauguración. Y celebrando el nuevo hogar de Martín y Leticia. Y el texto que Verónica había escrito encima era, ¡qué emoción! Ya casi todo listo para la fiesta de inauguración de mis papás este sábado. Feliz de celebrar con toda la familia y amigos en esta hermosa casa. Un sueño hecho realidad gracias al esfuerzo de todos. Ahí nos vemos. Sábado. Este sábado. En 2 días. Mi sangre se convirtió en hielo. Empecé a temblar. No era una fiesta pequeña. Bajé por su muro. Había fotos de las últimas 2 semanas, Verónica y mi madre comprando decoraciones en una tienda cara. Verónica y César posando con un camión de una compañía de catering. Verónica etiquetando a docenas de personas, primos, tíos, amigos de la familia. Tío, no puedes faltar. Prima, te esperamos el sábado. Todo el mundo estaba invitado. Todo el mundo lo sabía. Menos yo. Sentí un vacío en el estómago tan profundo que tuve que sentarme. Era el recital de piano, multiplicado por 1.000.000. Tomé mi teléfono, con los dedos entumecidos. Marcé el número de mi madre. Necesitaba una última confirmación. La necesitaba. Sonó una vez. 2 veces. Bueno, contestó mi madre, con esa voz cantarina. Mamá. Lucía, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tarde me llamas? Bien. Solo para confirmar, mamá. Aún no hay fecha para la fiesta, ¿verdad? Hubo una pausa. La misma pausa. No, mi amor, todavía no. Quizás en unas semanas. Ya sabes, con calma. Tu padre y yo te avisamos. Colgué. No colgué. Le aventé el teléfono al otro lado de la habitación. No grité. No lloré. Sentí una calma aterradora. Una claridad de hielo. La mentira era deliberada. La traición era absoluta. No fue un olvido. Fue un plan. Entré al sitio web de la aerolínea y compré el primer boleto a Ciudad de México para el día siguiente. El más caro.
No me importó. No iba a perderme esa fiesta. El sábado por la noche llegué al fraccionamiento. Eran las 8. Conocía bien la zona, la había elegido yo misma. Dejé mi auto rentado en la calle de atrás, en una zona oscura, lejos de las luces. Caminé. Conforme me acercaba, la música se hacía más fuerte. No era música tranquila. Era música de banda, a todo volumen. Se escuchaban risas, gritos. Y entonces la vi. La casa que yo había pagado. Estaba irreconocible. Habían puesto luces de colores, de esas de feria, en todo el jardín. Había globos dorados y plateados atados a la puerta. La cochera estaba abierta y llena de gente. Había docenas de personas, al menos 50 o 60, entrando y saliendo. Me paré en la acera de enfrente, oculta por la sombra de un árbol grande. Y me quedé ahí, observando. Como un fantasma. Y observé el espectáculo. Vi a mi padre, Martín, en la puerta. Se había comprado una guayabera nueva, color crema. Y sonreía de oreja a oreja, como el anfitrión del año. Recibía a la gente, daba palmadas en la espalda, aceptaba botellas de vino y tequila. Pásale, compadre. ¿Estás en tu casa? Vi a mi madre, Leticia. Se había arreglado el cabello en un salón, se le notaba. Y llevaba su collar de perlas, el que usaba para las grandes ocasiones, el que usó en la boda de Verónica. Iba de grupo en grupo, riendo, sirviendo bocadillos que, evidentemente, no había cocinado ella. Vi a mi hermana Verónica. Actuaba como la verdadera dueña de casa. Con un vestido nuevo, daba órdenes a los meseros, habían contratado meseros. Faltan hielos allá. Lleva más tequila a la mesa del fondo. Vi a sus hijos, los gemelos, corriendo por el jardín, gritando, mientras los adultos les aplaudían. Y entonces, vi la prueba final. La que necesitaba. A través de la ventana de la sala, que estaba iluminada, vi una esquina. Una esquina que se suponía debía tener un sillón. En lugar de eso, había una pila de cajas de mudanza. Cajas que no eran de mis padres. Cajas que tenían, en letras grandes de marcador negro, el nombre, Verónica, cuarto de niños y Verónica, ropa. La sangre se me subió a la cabeza. No solo habían hecho la fiesta sin mí. No solo estaban mintiendo sobre quién pagó la casa. Estaban mudando a Verónica y a su familia a mi casa. Sin mi permiso. Sin siquiera decírmelo. Estaban, en efecto, echándome de mi propia propiedad para dársela a ella. Ese fue el momento. El momento en que la pequeña Lucía, la que buscaba aprobación, la que compró la casa con la estúpida esperanza de una reconciliación, murió. Murió ahí mismo, en esa acera oscura. Y la ejecutiva de Wall Street, la que no tolera traiciones en un trato, la que entiende de contratos y propiedad, tomó el control. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Conté hasta 10. Reviso mi bolso. Mi teléfono cargado. Mi cartera. Y la carpeta azul que había traído conmigo desde Nueva York. La carpeta que contenía la escritura original. Empecé a caminar. No fui a la puerta principal. No iba a dejar que mi padre me detuviera ahí. Rodeé la casa por el sendero del jardín, el que yo misma había aprobado. La puerta lateral de la cocina, la que daba al patio de servicio, siempre estaba abierta. Yo misma la había revisado en la inspección. Efectivamente, estaba abierta. Entré. Nadie me vio. La cocina era un caos de meseros, ollas de comida y botellas vacías. El olor a carnitas, mole y alcohol era abrumador. Me deslicé por el pasillo, siguiendo las voces. La música había bajado un poco. Llegué a la entrada de la sala principal. Estaba llena. La gente hablaba en grupos. Me quedé en la sombra del pasillo, justo detrás de un arco. Invisible. Y entonces escuché la voz de mi padre, Martín. Estaba presumiendo, claro. Era el centro de un círculo de tíos y primos. Y así fue, compadre.
Después de tantos años de trabajo, de tanto sacrificio, decía, inflando el pecho, finalmente pudimos comprar la casa de nuestros sueños. Un lugar digno para nuestra vejez. Felicidades, Martín. ¡Qué caserón!, dijo uno de mis tíos. Se sacaron la lotería. ¿De dónde sacaron tanto dinero? No es lotería, es esfuerzo, dijo mi padre, con una sonrisa de suficiencia. Entonces, una de mis tías, la más chismosa, se volvió hacia mi madre. Oye, Leticia, es una casa preciosa. ¿Y es cierto lo que dicen? ¿Que su hija Verónica les ayudó? Mi madre, Leticia, puso su mejor cara de modestia y orgullo. Se tocó el collar de perlas. Ay, sí, dijo, en voz alta para que todos la oyeran. Nuestra Verónica es un ángel. La verdad es que nosotros teníamos nuestros ahorros, pero ella nos ayudó muchísimo con el pago inicial, down payment. Una hija maravillosa. Siempre pensando en su familia. La gente murmuraba con aprobación. ¡Qué buena hija! Eso sí es ser agradecida. El estómago se me revolvió. ¿Verónica? ¿La que vivía de ellos? ¿La que los había llevado a la ruina? Entonces, la tía preguntó lo inevitable. ¿Y Lucía? ¿La menor no vino? ¿Ella no les ayudó? Digo, con todo lo que gana en Estados Unidos. Mi madre, Leticia, hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. Su voz se llenó de un desprecio tan puro, tan destilado, que me atravesó el alma y me quemó por dentro. ¡Uf! ¿La menor? No, ¿qué va? Esa vive en su mundo en Nueva York. Ya sabes. Demasiado ocupada con su carrera y ganando sus dólares como para preocuparse por sus viejos. Algunas hijas, simplemente, no les importas. Sentí que me habían dado una bofetada. Una bofetada pública. Y esa fue la última gota. Di un paso adelante. Salí de la sombra y entré a la luz de la sala. De hecho, dije. Mi voz no fue un grito. Fue una voz tranquila, firme, cortante. Pero en el silencio que provocó, sonó como un trueno. Creo que están un poco confundidos con esa historia. La sala, que segundos antes era un hervidero de risas y música, se quedó en un silencio absoluto. La banda dejó de tocar a mitad de una canción. 50 pares de ojos se giraron para verme. La cara de mi padre, Martín, fue un poema. Pasó de la alegría al shock, y luego al pánico. Lucía, tartamudeó. ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? Hace un momento, dije, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Hacia él. Hacia mi madre. Me imagino la sorpresa. Especialmente cuando olvidaron enviarme la invitación a la fiesta de la casa que yo compré. El silencio se hizo aún más pesado. Podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Los hielos en los vasos. Mi madre, Leticia, fue la primera en recuperar la compostura. La compostura de la ira. ¿Qué estás haciendo, Lucía?, siseó, acercándose a mí. Su voz era un cuchicheo venenoso. Estás incomodando a los invitados. Estás haciendo un escándalo. Vete. ¿Un escándalo?, pregunté, ahora sí, levantando la voz. Yo no soy la que está diciendo mentiras frente a toda la familia. Yo no soy la que está aceptando felicitaciones por algo que no pagó. Y ya basta, gritó mi padre, tratando de tomar el control. Trató de tomarme del brazo. Esta es nuestra casa. Y estás faltando al respeto. Hablamos de esto luego. No, grité, zafándome. No vamos a hablar de esto luego. Y no, papá, esta no es tu casa. Sí, lo es, gritó mi madre, ganando confianza, viendo que la gente nos rodeaba. Y Verónica y su familia se mudarán aquí. Y ya está decidido. Sus hijos necesitan un hogar estable. Y tú no nos vas a arruinar esto. Vaya, dije, negando con la cabeza. La adrenalina me recorría. Metí la mano en mi bolso.
El mismo bolso donde había guardado la carpeta de la presentación de PowerPoint hacía tantos años. Esta vez, saqué la carpeta azul. Ahí es donde se equivocan, dije, abriendo la carpeta. Saqué un fajo de papeles. La escritura. El título de propiedad. Los recibos de la transferencia bancaria. Esta es la escritura de la casa. Y este es el título de propiedad. Y, como pueden ver, levanté el papel para que todos lo vieran. Está a mi nombre. Lucía Pérez. Y solo a mi nombre. Verán, continué, mi voz ahora sí sonaba como la de una ejecutiva cerrando un trato, fría, precisa, sin emoción. Nunca se las transferí. El plan, mi estúpido plan, era dárselas hoy, en esta fiesta. Como un regalo. Pero veo que ustedes tenían otros planes. Cómo mentirle a todos. Cómo mudar a Verónica sin mi permiso. Cómo decir que yo no me preocupo por ustedes. La cara de mi madre, Leticia, pasó del rojo furia al blanco cenizo. Vi cómo sus ojos miraban los papeles, luego a mí, y luego a los invitados, que murmuraban entre ellos. Verónica se quedó congelada, con una copa de champaña en la mano. César, su esposo, solo atinó a decir, ¿de qué está hablando? Y Leticia, ¿de qué está hablando? Por un segundo, juro que por un segundo, al ver la cara de mi madre derrumbarse, al verla tan expuesta y humillada, casi cedo. La niña interna, la que solo quería que la quisieran, me gritaba, detente, ya ganaste, no los humilles más. Son tus padres. La voz de mi abuela Sara resonó en mi cabeza, paciencia, Lucía. Pero inmediatamente después, la voz de mi abuelo Felipe fue más fuerte, los números no mienten, mija. Y la gente miente. Y los números, los hechos, eran simples, me habían traicionado. Otra vez. De la peor manera posible. Pensaba darles esta casa esta noche, dije, mi voz ahora tranquila, pero letal. Pensé que, después de todo, podríamos empezar de cero. Pero me han demostrado, una vez más, que nada ha cambiado. Sigo siendo la que no tiene potencial. Sigo siendo la que queda fuera. La del dinero, pero la que no invitan a la fiesta. No puedes hacernos esto, gritó mi madre, con una voz aguda, desesperada, la voz de un animal herido. Somos tus padres. Tienes una obligación. Me acerqué a ella. Me paré a centímetros de su cara. La miré fijamente a los ojos. No, dije, tan bajo que solo ella y mi padre, que estaba a su lado, pudieron oírme. Ustedes solo me dieron la vida. Mis verdaderos padres, Felipe y Sara, murieron. Y ellos me enseñaron dos cosas, que la familia es más que la sangre, y también me enseñaron de finanzas. Por eso, yo soy la dueña de esta casa, y ustedes no. Levanté la voz para que toda la sala me escuchara. Lamento interrumpir la celebración, dije, dirigiéndome a los invitados atónitos. En serio, lamento que tengan que ver esto. Pero la fiesta se acabó. Esta es mi casa. Y les pido a todos que se vayan. Ahora. Se hizo un caos. La gente no sabía qué hacer. Algunos, los más decentes, simplemente dejaron sus platos y se dirigieron a la puerta, murmurando qué vergüenza. Ustedes no se mueven, gritó mi padre. Nadie se mueve. Ella está loca. Claro que se van, grité yo, ahora sí, con toda la fuerza de mis pulmones. Váyanse. Todos. La fiesta terminó. Verónica empezó a llorar. Lucía, no puedes. ¿Y mis hijos? ¿Dónde vamos a vivir? Ese ya no es mi problema, Verónica, le dije. Debiste pensar en eso antes de ayudar a planear esta farsa. Debiste pensar en eso cuando mentiste sobre el pago inicial. César, su esposo, se acercó a mí, amenazante. Eres una. Ni te atrevas a terminar esa frase, le dije, sacando mi teléfono. Estoy a un botón de llamar a la policía y sacarlos a todos por invasión de propiedad. Pruébenme. Eso fue suficiente. Lo que siguió fue la evacuación más humillante que he presenciado. La gente huía,
algunos incluso con bocadillos en las servilletas. La banda dejó de tocar y empezó a guardar sus instrumentos con prisa. Los meseros se quedaron parados, sin saber si debían cobrar. Les pagué después, no tenían la culpa. Mi familia fue la última en salir. Mi padre, Martín, trataba de mantener algo de dignidad, pero temblaba de rabia. César cargaba a uno de los gemelos, que lloraba asustado. Verónica, sollozando histéricamente, ayudaba a mi madre, que caminaba como autómata, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. En la puerta, mi madre se detuvo. Me miró. Hiciste lo que siempre quisiste, susurró. Destruir a esta familia. No, le respondí. Solo estoy salvando mi inversión. Eres una perra sin corazón, me gritó Verónica. Te vas a pudrir en el infierno, Lucía, gritó mi madre. Maldita sea la hora en que naciste. Váyanse de mi casa, fue todo lo que respondí. Cerré la puerta detrás de ellos. El silencio de la casa era ensordecedor. Platos sucios, copas a medio beber, serpentinas y las cajas de Verónica en la esquina. Me senté en el suelo, en medio del desastre, y no sé si lloré o me reí. Pasé la noche en un hotel. Al día siguiente, contraté un servicio de limpieza y una compañía de mudanzas para sacar las cajas de Verónica y dejarlas en la banqueta de la casa de mis padres, la original, la que todavía tenían. Unas semanas después, me enteré de la historia completa. Para pagar la entrada de la casa, que nunca existió, claro, y la fiesta extravagante, mis padres habían hipotecado su casa original, la casa donde crecí. Al perder la casa nueva, y sin mi apoyo, el banco ejecutó la hipoteca. No pudieron pagarla. Tuvieron que venderla a precio de remate para pagar sus deudas. ¿El resultado? El karma fue, en efecto, inmediato. Los 5, mis padres, Verónica, César y los 2 gemelos, tuvieron que irse a vivir a un pequeño apartamento de interés social, de 2 recámaras, en una zona horrible de la ciudad. 3 generaciones, hacinadas. Por supuesto, las llamadas empezaron. Primero, los insultos. Luego, la culpa. Y mira lo que nos hiciste. Tus sobrinos están durmiendo en el suelo, me gritó Verónica en un mensaje de voz. Luego, las súplicas. Hija, por favor, perdónanos. Fue un error. Estamos viejos. No nos dejes morir así, lloraba mi madre en el buzón de voz. Escuché los primeros 3 mensajes. Y luego, hice lo que debía haber hecho hace 20 años. Bloqueados. Todos. Teléfonos, correos, redes sociales. Se acabó. La casa, la que había comprado con tanta esperanza, se quedó vacía. Se sentía, manchada. No podía verla sin recordar la traición, los gritos, la cara de mi madre. Contraté a un agente inmobiliario al día siguiente. Le di instrucciones claras, véndala. Rápido. No me importa si pierdo dinero. La vendí un mes después. Perdí algo de dinero en la transacción, pero gané mi libertad. Ha pasado un año desde esa noche. A veces me preguntan si los he perdonado, si alguna vez intentaré reconectar. Y la verdad es que, sí, creo que los perdono. Pero el perdón no significa que tengas que volver a poner la mano en el fuego que ya te quemó. El perdón no significa reconciliación. Perdonar, para mí, significó perdonarme a mí misma por haber tardado tanto en irme. Perdonarme por haber necesitado tanto su aprobación. El otro día, revisando cajas viejas en mi apartamento de Nueva York, encontré una foto. Es de la boda de mis padres. Se ven jóvenes, felices. Antes de Verónica. Antes de mí. Me di cuenta de que estaba llorando. Pero no por ellos. Lloraba por las relaciones que pudimos haber tenido y que nunca existieron. Mis abuelos, Felipe y Sara, me enseñaron lo que es una familia de verdad. Una basada en el amor incondicional, el respeto y el apoyo. Me enseñaron que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y me hice una promesa. Una promesa a mí misma, y a los hijos que quizás tenga algún día, ellos nunca, jamás,
tendrán que ganarse mi amor. Nunca tendrán que competir por mi atención. Nunca dudarán de su lugar en mi corazón. El ciclo de chantaje emocional y favoritismo termina conmigo. La semana pasada, vi un mensaje de voz de mi madre en mi teléfono bloqueado. Logró llamar desde un número desconocido. No lo escuché. Lo vi, sentí un nudo en el estómago, y simplemente lo borré. Ya no importa qué excusas tenía. Ya no importa qué acusaciones nuevas traía. Finalmente, después de 37 años, he aprendido a poner mi propio valor por encima de su aprobación condicional. Finalmente, el capítulo de ser la otra, la que sobra, el accidente, se ha cerrado. Y la autora de mi propia vida, por fin, soy yo. Sé que lo que hicieron estuvo mal. Fue cruel, fue injusto. Pero a veces, en la noche, cuando el silencio de mi apartamento en Nueva York es demasiado grande, me pregunto, ¿eran mis padres? ¿Siguen siendo la gente que me trajo al mundo? ¿Fui demasiado lejos al echarlos? ¿Debí haberles dado otra oportunidad por el bien de los niños, de mis sobrinos? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Es una situación increíblemente difícil. ¿Creen que Lucía hizo lo correcto? ¿O debió tener más compasión? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, si te gusta el drama real, por favor, regálame un like y suscríbete al canal. Cada like y cada suscripción me ayudan a encontrar y narrar más historias como esta. Gracias por ver.